No hay muchos museólogos en la ciudad. La realidad es que el vínculo entre los museos y el patrimonio y la historia es algo que realmente me apasiona. Desde muy joven, nací en un pueblo acá muy cerquita que es San Genaro, no soy rosarino puro, perdón por eso, pero bueno, me casé con una rosarina y ya me siento más rosarino que sangenarino, aunque no olvido de dónde nací. No hay museos en San Genaro, así que mi familia no entiende muy bien cuál es el vínculo que tengo con los museos, pero sí me acerqué sobre todo con el tema de la historia, ¿no? La historia es algo que me apasionó siempre. Estudié muchísimo en la universidad el tema de la historia y recién estábamos hablando un poco en la mesa de la experiencia que hay con respecto a los estudios de historia de Rosario, ¿no? Hay los que tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad y acá hay muchos de ustedes que seguramente tuvieron ese trayecto formativo también. Siempre analizamos procesos o estamos viendo la historia como un todo y no hay una especificidad en la historia de Rosario. Analizar. Hola, ¿está bien? ¿Sí? Estaba hablando muy fuerte. Me dijeron que hable fuerte. Yo hago caso. Y otra cosa, ya que estamos distendidos, digo también que me hagan comer antes de hablar es un tema, pero bueno, estoy acá, así que. Bien. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, hablar de los museos, no sé si todos saben primero dónde queda el Museo de la Ciudad de Rosario. Así que se los voy a decir porque veo que algunos no saben, no está mal. Hoy en Rosario hay 5 museos municipales, de los cuales el Museo de la Ciudad de Rosario, Vladimir Mikelevich, que seguramente Vladimir es una persona muy conocida, es un señor que trabajó muchísimo, sobre todo en la Junta de Nomenclatura de Rosario, que puso un montón de nombres a las calles, pero que nos dejó un legado impresionante. ¿Sí? Es una persona que juntó absolutamente de todo en la ciudad. Y bueno, el museo se llama Vladimir Mikelevich desde el 2004 y el archivo de Vladimir Mikelevich estuvo polulando mucho tiempo en la municipalidad porque había un litigio judicial con la esposa de Vladimir Mikelevich y no podíamos tomar potestad de ese archivo, y hace 3 años ingresó al museo que lo terminó colapsando por la cantidad de cajas y de documentos que tenía de la historia de la ciudad. Vuelvo al principio. El museo queda en Oroño del 2300, viene enfrente del hipódromo, fuimos muy conocidos por el vacunatorio desde diagonal a la rural. En el Parque Independencia hay 3 museos: el Museo Castellino, que es el museo más conocido de la ciudad, el Museo Mar, que está al lado de la cancha de Newell's, y el Museo de la Ciudad, que queda ahí en lo que era la dirección de parques y paseos. En realidad, el museo quedaba primero en Oroño, entre Montevideo y Ceballos. Siempre digo Oroño 1515, dije lo mismo hace un ratito, pero no es Oroño 1515, es en la vereda de enfrente, y ahí actualmente funciona la Escuela de Música Municipal. Y entre el 91 y el 93 empezó la restauración de lo que era el edificio de Parques y Paseos. Parques y Paseos pasa atrás a lo que es calle Moreno, ahí en el Parque Independencia, y esa casita de techo a 2 aguas, en donde es muy conocida por las palmeras y por la fuente que tiene en el frente, que es realmente hermosa, se ubicó el museo. Y la verdad que el trabajo en los museos, a diferencia de pensar cuestiones que tienen que ver estrictamente con museos como puede ser el Museo Julio Marc o el Museo Castañino, que surgen en la década del 30 por una clara vocación filantrópica de muchas de las familias rosarinas que participaban de forma comprometida con la cultura y que formaron grandes colecciones y que formaron grandes museos o edificios pensados para museos. El Museo de la Ciudad no es un museo pensado para museos, sino que era la antigua Dirección de Parques y Paseos, lo que tiene muchas limitaciones. Es distinto el surgimiento de los museos o los museos que no son generados o que no son pensados de esa manera. No sé si lo dije, pero el Museo Marc, a diferencia de Castañino y el Museo de la Ciudad, es de gestión provincial. En Rosario hay 3 museos de gestión provincial. Tenemos el Museo Gallardo, que queda en San Lorenzo y Moreno, el Museo Marc
y el Museo del Deporte, que es el último museo que se inauguró, que son los 3 de gestiones provinciales, al Museo de la Ciudad, al Museo Castañino, al Complejo Astronómico, al Museo de la Memoria, son más el Museo Macro, que es el de Oroño y del Río, que también depende del Castañino, son los museos municipales. Digo esto porque está bueno decir que no hay museos nacionales, somos una de las pocas provincias que no tienen museos nacionales. Eso habla un poco del centralismo, voy a ser crítico con esto, pero en la parte de museos no hay una política cultural que haya generado museos en el interior del país, al menos en la provincia de Santa Fe. Siempre la provincia y el municipio son los que han aportado y generado museos en este sentido. Y también otra de las características generales que tienen los museos de la ciudad de Rosario es que los museos se ubican en el centro, en el macrocentro, ¿sí? Y hay una necesidad. Hoy los museos cumplen, primero los museos no son neutrales, no cumplen un rol protagónico en la sociedad. Los museos no son lugares que no tengan una dinámica contemporánea. Hoy los museos son organizaciones que requieren una complejidad y un dinamismo que haga que de alguna manera transmitir o visibilizar el patrimonio sea un desafío de todos los días. Y de esa manera, si lo haces como se hacía en el siglo XIX o como se hacía a principios del siglo XX, como si fuera un gabinete de curiosidades, es decir, mostrar algunas cosas y dejarlas eternamente sin que haya una dinámica, seguramente ese museo no funcione, seguramente ese museo no esté aportando ningún valor, ni siquiera una puesta en valor del patrimonio que conserva y que tiene la responsabilidad de hacer accesible a toda la ciudadanía. Entonces los museos empiezan primero los museos que somos más chicos para los que no conocen el museo, realmente en superficie, en edificios muy chicos con respecto a lo que puede ser el Castañino o lo que puede ser el Mar, que son museos mucho más grandes, requiere pensar nuevos modos de gestión. También pensar qué va a pasar con los museos dentro de 50 años. Esto es un debate que ustedes cada uno en su ámbito y en su profesión seguramente tienen estos debates profesionales. Los museos estamos planteando si necesitamos museos grandes o museos chicos, ¿no? Y ese es un poco el gran desafío. Y a mí me toca gestionar, como decía José, un museo el cual concursé con un proyecto de gestión que tiene 2 objetivos básicos que tiene que ver con la articulación territorial y la descentralización museológica, ¿no? Son 2 términos así bien conceptuales, pero que tienen que ver con que haya un ida y vuelta. Hoy pensar los museos como lugares que puedan abordar la historia de los barrios es algo que parece que está dicho, pero realmente no está hecho, ¿no? Es como que hay una necesidad de trabajar con la historia de los barrios, con que haya un ida y vuelta recíproco. Nosotros en el 2019 hicimos una muestra que se llamaba Obreras y que tomaba a todas las mujeres que habían trabajado en el frigorífico Swift, en el barrio Saladillo. La historia del barrio Saladillo es muy linda porque primero tiene origen en la ciudad de Rosario. Imagínense que la semana pasada festejamos los 170 años de la declaración de Rosario Ciudad. Y el barrio Saladillo surge bien ahí a fines del siglo XIX. Y cuando llega el SWIFT en 1924, cuando surge a fines del siglo XIX, tengo la historia, no quiero ser aburrido y contar todo, pero sí les voy a ir contando algunos detalles. La llegada de Manuel Orijón, los baños del Saladillo, la idea de que esa sea una zona más de veraneo, que la gente del centro pueda ir a pasear al Saladillo, era una característica. Cuando se instala el SWIFT en 1924, la contaminación, la reorganización obrera, el cambio del barrio hace que toda esa cuestión urbana pase a lo que va a ser Pueblo Alberdi, ¿no? Que antes era independiente y que se unifica en 1918. Y digo esto porque la muestra Obreras tomaba la historia de las mujeres que habían trabajado en el frigorífico, que había una cuestión bastante mítica con respecto a eso, que las mujeres cumplían algún rol, si se quiere, vinculado a lo doméstico, vinculado a tareas netamente familiares o administrativas, y la realidad es que a partir de las investigaciones que hicimos, la mayoría de las mujeres también trabajaba desportando carne, eran yugoslavas, polacas, mujeres muy grandotas que estaban en condiciones muy precarizadas en las cámaras de frío. Y
Y cuento un poco la muestra para que entiendan. Primero fue la primera muestra que yo hice cuando ingresé en el museo, y también que marcaba esta cuestión, lo que decía de lo conceptual, ¿no? De la articulación territorial y de la descentralización museológica, porque trabajamos en un ida y vuelta con el barrio, en donde la misma gente del barrio venía al museo y donde nosotros íbamos al barrio a hacer recorridos y a trabajar en la revalorización patrimonial. De hecho, el museo tenía 3 esculturas que pertenecían a una farmacia que se llamaba Farmacia de Miló, y que queda bien bajando por circunvalación, en realidad entrando casi al Macrullo, se ubica más o menos de la zona sur. Luego eso fue tapeado por circunvalación. Esas esculturas vinieron al museo, representan a 3 mujeres, y los mismos vecinos del barrio nos pidieron que restituyamos. Primero, para la gente, si hay alguno del Saladillo, sabe que se consideran una república y es la República del Saladillo. Nos pedían la restitución de esas esculturas. Y también acá hay una cuestión para cuando logramos reinstalarlas en el barrio Saladillo, el valor simbólico se triplicó, se multiplicó muchísimo. La gente sintió que le estábamos devolviendo algo que era de ellos, y el museo no perdió patrimonio. El museo, ese patrimonio sigue siendo del museo, sigue siendo de la ciudad, sigue siendo de los rosarinos, pero está instalado en otro lugar. Se resignifica el patrimonio y se repiensa de otra manera. Lo digo por ahí en el ámbito museológico, el movimiento del patrimonio es un tema tabú, y yo tengo por ahí bastante claridad de que si se hace con responsabilidad y con profesionalismo, ese movimiento patrimonial funciona. De hecho, el año pasado estuvimos trabajando en una muestra diferente, pero que intentaba tomar otros aspectos. El año pasado el tema de la pandemia y el tema de agenda también de la revitalización del centro fue un problema. Entonces, cuando decimos que los museos no somos neutrales, porque trabajamos en función de lo que nos está pasando. No cuento lo de la pandemia porque seguramente a todos nos atravesó de alguna manera, y a los museos también, pero sí el año pasado, que era como una cuestión más híbrida entre presencial y pandemia, el tema del centro con la salida de Falabella de la ciudad fue un tema a abordar, y desde el museo teníamos una donación de una familia que se llamaba Candia, la familia Candia, que hizo, los arquitectos que investigaron dicen que hizo aproximadamente más de 1 millón de metros cuadrados en la ciudad. En el 71 cierra la firma Candia, y todos los Rafael Carlos Candia. Bueno, nosotros tuvimos muchísimo en vínculo con la familia. Eso es lo que tiene lindo también los museos, que es, cuando yo digo este ida y vuelta, es porque las familias tienen una historia y los museos es el lugar donde nosotros representamos esa historia, que a la vez es la historia de la ciudad y fortalece la identidad como una cadena de valores y de simbolismo que está buenísimo. Y en este sentido, el año pasado tomamos lo que fue Ciudad Candia, que representaba un poco distintos aspectos. Primero, la cantidad de obras que había hecho la familia Candia, entre ellas la Bolsa de Comercio, la Galería de la Favorita, la Galería Rosario, el Jockey. O sea, había participado en todos los procesos constructivos, sobre todo en los cambios urbanos entre 1900 y 1950, con unas características arquitectónicas que ustedes las conocen, y que ese cliché que dice que los rosarinos no miramos para arriba es verdad. Tenemos que mirar más para arriba en el centro y vamos a descubrir absolutamente todas las valoraciones constructivas que hizo la familia Candia. Y yo pensaba, ¿no?, en esta cuestión de cómo los museos nos involucramos en procesos políticos, en procesos históricos. El tema del centro y la vinculación con la historia hizo que nosotros el año pasado seamos el primer museo que abra la vidriera de la Favorita después que Falabella se había ido, ¿no? A lo mejor no lo recuerdan, pero a fines de agosto hicimos unos recorridos que se llamaban recorridos Candia, y que realmente revitalizaron muchísimo el centro y vincularon la historia con la arquitectura. Y la gran sorpresa era que habíamos acordado con toda la familia García
la apertura de una vidriera de la favorita como era en algún momento. Entonces la gente venía recorriendo el centro por una visita guiada, contando directamente lo que tiene que ver con la historia de la firma Candia, y te encontrabas con la vidriera de la favorita abierta, y eso generó también un revuelo muy interesante y para nosotros un posicionamiento de que los museos toman alguna posición y aportan en algo, ¿no? Inmediatamente después de eso se empezaron a hacer las noches de peatonales y seguimos haciendo los recorridos de Candia, pero ya con un lío de gente muy importante, porque lo que fueron las noches de las peatonales, la verdad que hacer los recorridos con la cantidad de propuestas culturales que había en noches peatonales fue más complejo. Digo esto del centro, pero también hablo de que Candia construyó, por ejemplo, la yerbatera Martín o Estexa, ¿sí? Y Estexa queda en lo que es Barrio Sarmiento. También tomamos eso y fuimos a, bueno, para los que no lo saben, la fábrica textil Estexa fue una de las fábricas más importantes de la ciudad. Queda donde está el portal hoy, que todos hablan de las cuestiones arquitectónicas y constructivas vinculadas al portal y a lo que era Estexa. De hecho, no se respetó absolutamente nada de lo patrimonial con respecto a eso. Creo que había habido un acuerdo entre la empresa y quienes habían dejado Estexa. De hecho, muchos ex trabajadores habían pasado a trabajar al shopping en su momento, muchos años después que se habían quedado sin trabajo. Pero también fuimos al barrio a hacer recorridos y a vincularnos con la historia de Barrio Sarmiento, como habíamos hecho en el Saladillo. Y también hay un ida y vuelta. Los objetivos de los museos hoy tienen que ser eso, ¿no? Pasar de ser lugares netamente culturales a lugares de apropiación social, un lugar en donde la gente le pase algo o deje alguna marca, deje alguna huella. Desde el arte por ahí es más complejo, para nosotros desde la historia al menos lo tenemos un poquito más internalizado. Y les cuento un poco de la muestra que tenemos ahora en cartelera, que es Pichincha. Pichincha, ahí le iba a pedir tenemos una postal al secretario. No, esas son unas postales que nosotros hicimos. Seguimos con la misma lógica el museo no puede tomar la historia de la ciudad de forma integral. Ningún museo puede hacer eso, y nosotros menos, porque tenemos salas, tenemos una cuestión edilicia limitada, entonces vamos trabajando barrialmente. En este caso estamos trabajando Pichincha y un periodo que es el de la historia de la prostitución, que va entre 1914 y 1932. Esa es una fotografía que sacó un señor que se llama Antonio Berni, la sacó por encargo del Puigros. Rodolfo Puigros, también un político muy conocido, sobre todo no tanto en 1932, sino por todo lo que va a participar activamente en la política argentina posteriormente. En ese momento tenía un diario que se llamaba Rosario Gráfico. Berni venía de Europa y le encarga que saque unas fotos en un burdel que es muy conocido, que se llama Petit Trianon, que en la escala de los burdeles estaba Madame Saffo, que salía 5 pesos, y el Petit Trianon, que salía 3 pesos. Tenemos los cospeles expuestos ahora en el museo. No se llaman cospeles, se llaman fichitas o fichines, que son como latitas, es la palabra, perdón. Están expuestos ahora en el museo. Saca las fotos de forma escondida, lo cual es raro, con una cámara Leica de 1932, por encargo del Puigros. La realidad es que es toda una hazaña. Primero, porque todos sabemos lo que se construye a partir del imaginario popular. De Pichincha sabemos todos mucho. Ahora, cuando tenemos que hacer una investigación para exponerla en un museo, la verdad no hay tanto. Y no teníamos idea cómo eran los burdeles de 1914, 1918, hasta la década del 30. Berni fue el primero que pudo sacar fotos y que nos reveló un poco cómo era el interior. De hecho, se creía que las mujeres eran todas de Europa del Este por el tema de la trata, de la vinculación sobre todo con el tráfico de mujeres, y se nota mucho en la foto de Berni que son criollas, ¿no? Que la realidad de esas fotografías demuestra también el tema de la prostitución reglamentada. Creo que no lo dije, pero entre 1914 y 1932
por reglamento la prostitución se llamaba casa de tolerancia y la prostitución estaba arreglada, ¿no? De hecho, una de las investigadoras que nosotros tomamos a 2 personas para hacer esta muestra, una es María Luisa Mujica, que es una especialista en la historia de la prostitución, que habla, dice, una noche con Venus y toda una vida con Mercurio, haciendo referencia a las mujeres que por su característica física parecían como diosas, y el Mercurio como así que se transmitía sobre todo a los hombres, y los tratamientos posteriores que tenían que hacer los hombres con el Mercurio por largo tiempo, ¿no? Y en ese sentido, la otra persona que tomamos es a Negro Yelpi, que es una persona muy reconocida. Son 2 puntos diferentes, el que aborda Rafael Yelpi y el que aborda María Luisa Mujica. Los estoy entusiasmando para que vayan a ver la muestra, porque la verdad que está muy bien. Partimos de las fotografías de Bernie. No lo dije, pero, y en esto voy a ser bastante autorreferencial, conseguir los derechos de reproducción de la foto de Bernie no fue para nada fácil. Los derechos son indivisos. Estuve mucho tiempo sentado al lado de una abogada ahí que me quedó eso que lo tenía que decir. Digo, tuvimos que conseguir los derechos de reproducción. El 50% lo tiene una parte de la familia Bernie en Madrid, y el otro 50% la otra parte que queda en Buenos Aires. Son 2 archivos diferentes. Conseguir los derechos de reproducción, por más que anden dando vueltas en internet, esa foto no fue para nada sencillo. Y también era el puntapié y el documento fundacional para poder hacer una muestra. Y cuando digo que discursivamente son 2 cosas diferentes, tomar lo de Rafael y lo de María Luisa, primero por hacerlo combinar. Para el mundo de los historiadores, Rafael y María Luisa se pelearon incluso por el nombre de Madame Safo, porque Rafael dice que se llamaba Madame Safo y María Luisa dice que se llamaba El Paraíso. De hecho se llamaba El Paraíso el burdel en lo jurídico, pero en el imaginario popular se llamaba Madame Safo. Y hicimos convivir esos 2 discursos dentro de la muestra. En uno se muestra todo esto que estoy diciendo de la cuestión de las enfermedades venéreas, la cuestión reglamentarista, los prontuarios de las mujeres o de las madamas que participaban activamente, y el otro el mundo del burdel, ¿no? El mundo del tango, del azar. Hay una ruleta que muestra cómo se sorteaban las mujeres dentro de los burdeles. Así que eso por un lado. Decirle que les cuento todo esto porque quiero entusiasmarlo para que primero vayan a conocer el museo aquellos que no lo conocen, y segundo para decirle que los museos hoy son todo esto, ¿no? Tienen una organización muy compleja, desde la educación, desde la conservación, desde la documentación, desde la museografía. Hoy el avance profesional en los museos requiere estar de la mano de lo que pasa en las políticas culturales de la ciudad, de la agenda de la ciudad. Invitarlos también, tenemos una asociación Amigos del Museo de la Ciudad. Hoy la cuestión del financiamiento no es para nada un detalle menor. Los museos están trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con convertirse en museos híbridos en 2 sentidos: uno entre el presencial y el virtual, y otro entre el financiamiento público y privado, que es algo que se viene trabajando en la cultura desde hace ya unos años. Y en ese sentido, para mí, para todos los que trabajamos en lo que tiene que ver en la valoración del patrimonio, también decirles que estamos totalmente abiertos a recibir donaciones que tengan que ver con lo patrimonial. Estábamos hablando, recién me preguntaban si recibíamos algún tipo de donación de patrimonio. La realidad de los museos hoy en Rosario es que estamos en crisis con lo espacial, es decir, que cuando alguien les dice que no a una donación de algo que ustedes creen que es valioso, un documento, un mapa o lo que sea, no es porque no lo quiera, sino porque las cuestiones espaciales, los museos han crecido muchísimo en lo que tiene que ver con la absorción de colecciones, pero no han crecido mucho en lo que tiene que ver con los edificios, ¿no? Entonces tenemos muy pocos lugares expositivos y mucha cantidad de patrimonio en reserva. Entonces, cuando yo digo que estamos abiertos, a la vez requerimos saber si esas donaciones de patrimonio y de cosas que son valiosas para ustedes, para sus familias, para los documentos, fotografías, lo que sea, si nosotros como museólogos tenemos la responsabilidad de poder garantizar la durabilidad de lo que aceptemos para futuras generaciones.
Así que no sé si yo podría seguir hablando mucho tiempo más, pero si quieren les abro para si tienen alguna pregunta o alguna consulta.